Carlos, querido público de la Octava y Radio Centro, acaban de salir los resultados del Coneval sobre las estimaciones oficiales de pobreza en México. Y hay que decir que los resultados muestran una importante reducción de la pobreza en nuestro país en lo que va del gobierno de López Obrador. El dato más relevante es que del 2018 al 2022, digamos los años que lleva este gobierno, el porcentaje de la población con un ingreso inferior a la línea de pobreza por ingresos pasó, digamos, del 49,9% en el que estaba a un 43,5%. Esto quiere decir que son 5.7 millones menos de pobres en nuestro país. 5.7 millones menos de personas que no tienen ingreso suficiente o que no tenían antes ingreso suficiente para adquirir el valor de la canasta básica alimentaria y no alimentaria. Pero como ustedes saben, en México no solamente medimos la pobreza con relación a los ingresos que reciben las personas. Coneval también mide la llamada pobreza multidimensional, que además de reflejar ingresos, también considera una serie de variables importantes, como es el rezago educativo, la falta de acceso a servicios de salud, la falta de acceso a la seguridad social, la falta de acceso a la vivienda con servicios básicos y la alimentación. Y aquí también vemos una reducción importante. Miren ustedes, del 2020 al 2022, 8.9 millones de personas salieron de la pobreza multidimensional. El único tema ahí es que pues atravesamos por una pandemia que tuvo como consecuencia que 3.8 millones de personas cayeran en pobreza. Entonces, pues bueno, si reducimos, quitamos estos 3.8 millones de los 8.9 millones, pues son 5.1 millones. Es una cifra menor, pero en cualquier caso es una reducción importante e histórica incluso. La reducción de la pobreza multidimensional es menor que la de la pobreza por ingresos, ciertamente, porque, pues como les dije, se compone de muchos otros factores. Ahí vemos, por ejemplo, que aunque en el caso de la vivienda hubo un incremento de 1.9 millones de personas que lograron obtener acceso a la vivienda, en el caso de la salud, y esto fue lo que más le pegó a la medida de pobreza multidimensional, 30 millones de personas respondieron en la encuesta no tener acceso a servicios de salud. Dejando fuera el caso del acceso a la salud, que es el talón de Aquiles de este gobierno, estos datos son históricos, considerando, insisto, que en medio de todo esto atravesamos por una pandemia que tuvo consecuencias graves en toda la economía. De hecho, desde el 2008 que el Coneval elabora estas estadísticas, sus estadísticas de pobreza multidimensional, siguiendo la misma metodología, siempre se habían reportado incrementos en la pobreza multidimensional. Siempre se veía que crecía entre el 2008 y el 2018, durante los sexenios de Calderón y de Peña Nieto. 3 millones más de personas entraron en pobreza multidimensional. Ahora, en cambio, en 4 años del sexenio de López Obrador, el gobierno no solo logró sacar de la pobreza a esos casi 3 millones, sino también a 2 millones más. Y insisto, con una pandemia en medio. Entonces, pues yo creo que aunque les cueste reconocerlo, este avance no tiene precedentes y creo que aunque haya cosas que no nos gusten de los políticos de la 4T, este es un logro indiscutible. Así es que, como hemos visto, Carlos, querido público de la Octava y Radio Centro, el acceso a la salud, pues sí es una de las materias en las que este gobierno pues más nos queda de ver. Los indicadores en esta materia nos muestran que aunque la infraestructura hospitalaria no ha disminuido, de hecho se incrementó durante la pandemia, se amplió, mucha gente pues no se enteró de que el Seguro Popular fue sustituido por otro servicio de salud. Hubo mucha confusión, primero con la creación del INSABI, luego del IMSS Bienestar, con lo que pues en la encuesta respondieron que no tenían acceso a los servicios de salud. Ahí hay un trabajo importante que hacer. En fin, Carlos, querido público del Octava y Radio Centro, gracias
y un saludo a todas y todos. Buena semana.